Hola, ¿qué tal? Yo soy Susana Sáenz y les doy la bienvenida al segundo episodio de esta nueva serie de arquitectura de los negocios de Grupo Val, uno de los 10 grupos de empresas más importantes de México. En el capítulo anterior platiqué de los orígenes de la holding, las empresas que la conforman, de sectores muy diferentes, y la familia fundadora, que son los Balleres. Hablamos más a profundidad de don Alberto Balleres, que es el que se convirtió en una de las figuras más destacadas en el panorama empresarial mexicano. Murió en 2022, pero dejó un legado muy fuerte. Si no lo han escuchado, les invito a que lo hagan para poner el contexto antes de llegar a este episodio. En esta entrega vamos a hablar de Industrias Peñoles, el grupo minero metalúrgico que tiene una capitalización de mercado de poco más de 5,000 millones de dólares, y de su subsidiaria Fresnillo, la principal productora de plata a nivel global y líder nacional en producción de oro, que cotiza en la Bolsa de Londres y tiene un market cap de 4,000 millones de libras. Estas empresas son consideradas como la joya de la corona y por eso vamos a hablar el día de hoy de ellas. Y bueno, para empezar, quiero compartirles un fragmento de la conversación que tuve con Bárbara Anderson, la única periodista a quien don Alberto Balleres le dio una entrevista. Vamos a escucharlo. Le encantaba que le dijeran que era Mr. Silver, ¿no? Es el mayor productor de plata del mundo. Le ha permitido eso estar en muchísimos rankings internacionales dentro del sector minero, que también es muy poderoso y es muy elitista. Pero creo que eso era más como un legado familiar. O sea, él era el dueño de Palacio de Hierro y había sido su invento y su aporte. Peñoles también conocía absolutamente todo. Una de las cosas que me llamó la atención es que, digo, uno entendiendo un poco la visión de esta gente. Cuando en ese momento estábamos charlando, le dije, ¿y cómo va el negocio de la plata? ¿Qué pasa en el futuro con la plata? Entonces se viene la mejor etapa de la plata, porque va a haber un desarrollo del sector digital. Y todo el sector digital tiene que ver con la plata. Todos los teléfonos, en ese momento eran teléfonos menos inteligentes que ahora. Todos los componentes de los teléfonos tienen componentes de plata. Todos los componentes que tienen que ver con las redes digitales, la base central, tienen componentes de plata. Entonces, que haya un gran desarrollo informático digital va a ser un gran beneficio para una mina que desde 1572 saca plata y que no sabía que iba a llegar hasta el futuro de esta manera. En ese momento me pareció, dije, uy, qué tipo más exagerado. O sea, uno piensa la plata como en las cosas más usuales y más sencillas, pero él ya había visto en ese momento, 15 años antes, el boom que íbamos a tener de todos los productos digitales. Industrias Peñoles y Fresnillo PLC tienen un peso muy importante, tanto en la economía nacional como en el sector minero. El sector minero metalúrgico representa alrededor del 10% del PIB industrial en México, dependiendo del trimestre puede variar más o menos, y aporta el 2,5% del PIB nacional aproximadamente. Esto posiciona a México como uno de los principales productores mundiales de metales como el oro y la plata, con Fresnillo PLC siendo el mayor productor de plata a nivel global, contribuyendo con el 24% de la producción nacional y el 6,2% de la producción mundial. Industrias Peñoles también juega un papel crucial en la producción de zinc, plomo y cobre, con una participación muy significativa en la refinación de plata primaria. Hay que destacar que en el sector minero, Industrias Peñoles y Fresnillo son un importante generador de empleo en México, con más de 120,000 empleos directos e indirectos en todo el país. Vanessa Payán, quien está a cargo de la Dirección de Administración, Recursos Humanos, Operaciones y Finanzas de Valmex, la casa de bolsa de Grupo Val, me habló de cómo ha ido evolucionando esta industria. A lo largo del tiempo, la historia de las mineras también ha sido interesante. Como tú sabes, es un negocio que ha tenido que transformarse en la forma en la que trabaja y en la forma en la que la tecnología tiene que ser adoptada. Probablemente son de las empresas tradicionales que pensaríamos que tienen los métodos a lo mejor mucho más de origen, que no se han cambiado, pero es impresionante lo que las empresas mineras está haciendo para poder trabajar y explotar las minas de la mejor manera. Peñoles, con su equipo, tanto de Baluarte Minero como el mismo equipo de Peñoles, han trabajado muchísimo para asegurar que los colaboradores, la gente que está en la mina, que tú sabes que son personas que permanecen mucho tiempo también, tengan una mejor calidad de vida, estén cerca, puedan permanecer también con una certeza, porque la mina también tiene un tiempo de vida, ¿no? Entonces, la cercanía y el crecimiento de las empresas mineras es cuidar el lugar en donde llegan, cuidar a la comunidad con la que llegan a trabajar,
porque son los que estaban desde un inicio, y así es como Peñoles ha podido a lo largo del tiempo acercarse a comunidades donde se encuentran todas y cada una de las minas. Entonces, lo que está por delante, el caso importante de Peñoles es poder ser parte de este crecimiento de nuestro país, el desarrollo que se requiere hacia adelante y sobre todo con un fuerte compromiso para la comunidad, que al final de cuentas son los que permiten que la explotación tanto de las minas como el desarrollo de los negocios respectivamente en donde éstas se encuentran para poder generar un desarrollo y crecimiento importante del negocio minero siga hacia adelante. Y bueno, para poder entender más la evolución de Peñoles, creo que es importante hablar de su historia. Y para eso necesitamos viajar varios siglos atrás hasta la Nueva España. Empecemos en la época colonial, cuando la Nueva España se convirtió en uno de los principales productores de plata a nivel global. Durante los siglos XVI y XVII, los colonizadores españoles exploraron y explotaron reservas minerales en regiones como Zacatecas, Guanajuato y más adelante Hidalgo. Y entonces la minería no solo fue un motor económico clave, también influyó mucho en la estructura social y política de la Nueva España. En Zacatecas, que en ese entonces era parte de la Nueva Galicia, que estaba compuesta por los actuales estados de Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas y me parece que Nayarit. Después de los descubrimientos de las minas de San Martín, Sombrerete y Nieves en el territorio de la Nueva Galicia, durante la segunda mitad del siglo XVI, un grupo de personas que buscaban minerales descubrieron las minas del Peñol en 1566. Y es que los centros mineros constituyeron la empresa más importante para la corona española en la Nueva España, por lo que se tenía que proteger la producción y el envío de plata a Europa, a España específicamente. Y uno de los personajes más importantes en la minería colonial fue Pedro Romero de Terreros. Seguramente les suena este nombre, ahorita sabrán por qué. Él nació en España, pero migró a México en 1730. Y Romero de Terreros fue conocido por haber fundado el Real Monte de Piedad de Ánimas en 1775, que hoy conocemos como Nacional Monte de Piedad. Esta institución que da préstamos con el propósito de ayudar a la gente a empeñar bienes y tener acceso inmediato a dinero. Pero bueno, la riqueza de Romero de Terreros provenía de las minas de plata en Real del Monte, lo que lo convirtió en el hombre más rico de la Nueva España y marcó el legado minero para el desarrollo de la historia de México. Romero de Terreros muere en 1781 a los 71 años. En el siglo XVIII viene un declive en el sector minero. ¿A qué se debió esto? Pues a la falta de tecnología avanzada. Ahora, en el siglo XIX, a principios, llegan los mineros ingleses, lo que marcó un antes y un después en la historia de la minería en México. Tras la independencia de nuestro país en 1821, las minas de Real del Monte en Hidalgo, que habían sido abandonadas o poco explotadas precisamente por esta falta de tecnología que les decía, fueron reactivadas cuando la Compañía de Aventureros de las Minas de Pachuca, conocida como Real del Monte y Pachuca, fue establecida en 1824 por inversionistas británicos. Y es que estos mineros ingleses trajeron tecnología de punta como las máquinas de vapor, que revolucionaron sin duda la industria minera en México. Y con esto, Real del Monte se convierte en el primer centro minero mexicano con esta tecnología. Además de reactivar a la industria, los ingleses dejaron una profunda huella cultural en las comunidades mineras, así como tradiciones y costumbres, incluyendo el fútbol y el golf. Y es que en 1889 establecieron el primer campo de golf en México, y esto marcó el inicio de dicho deporte en nuestro país. Este campo de golf se convirtió en un símbolo de la presencia británica en México. Y aunque fue una actividad para principalmente la clase alta y la élite extranjera, su legado pues es parte de la historia deportiva en México. Ahora, estas influencias aún se pueden ver en la arquitectura y la gastronomía en Pachuca y en Real del Monte. Otro dato curioso son los famosos pastes, que vienen de la palabra pastry. Son parte de esta influencia al ser una especie de empanada británica, que seguramente han probado, rellena de papa con carne o frijoles, y que es la comida que metían a la mina. Rápidamente, la influencia de los ingleses se extendió a otras zonas ricas en minerales, incluyendo Fresnillo, Zacatecas. El descubrimiento y explotación de minerales en Fresnillo llamó la atención de mineros ingleses que buscaban nuevas oportunidades en el territorio mexicano. Y aunque inicialmente se establecieron en Hidalgo, pronto comenzaron a explorar y desarrollar otros yacimientos, aprovechando la tecnología que habían traído de Europa. Este periodo marcó el inicio de lo que eventualmente se convertiría en Industrias Peñoles.
En 1887, cuando México se encontraba en el principio de lo que hoy conocemos como el Porfiriato, una época que, como seguramente saben, se caracterizó por el control del presidente Porfirio Díaz sobre caudillos y caciques y por la inversión extranjera, se funda la Compañía Minera de Peñoles en Durango. Y bueno, un grupo de empresarios nacionales y extranjeros eran quienes lideraban esta compañía, que estaban interesados en la explotación de metales preciosos y no ferrosos en México. Y la empresa se establece pues con este objetivo de modernizar y ampliar las operaciones mineras, aprovechando toda esta experiencia y las tecnologías que habían traído los ingleses. Esto lo vimos principalmente en el norte de México, en donde Fresnillo se convirtió en una de las localidades clave para estas actividades mineras. Ahora, durante las primeras décadas, Peñoles se enfocó en la extracción de metales preciosos y básicos como el oro, la plata y el zinc. Pero a medida que crecía, pues también aumentaba el interés y la ambición por explorar más. Y es así como a principios del siglo XX, Peñoles comienza a consolidarse como uno de los principales productores de plata a nivel mundial. Y también se consolida como un actor central en la industria minera en México. Ahora, la historia de la minería en nuestro país tomó un giro significativo en el siglo XX, particularmente durante las décadas de 1930 y 1940. Porque como les platicaba en el episodio pasado, viene este boom de políticas nacionalistas, ¿no? El gobierno mexicano, con el presidente Lázaro Cárdenas, implementa pues una serie de reformas que buscaban reducir la influencia extranjera en sectores como el petrolero y el minero y darle prioridad a los locales. Se expide el siguiente decreto. Artículo 1. Se declaran expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la nación la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros tanques, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de las empresas que a continuación se enuncian. Y aunque la nacionalización del petróleo en marzo de 1938 es el evento más conocido, también hubo un movimiento hacia la nacionalización y mayor control estatal de las minas, que estaban en manos en ese entonces de empresas extranjeras. Estamos hablando de The American Smelting and Refining Company, de Cerro de Pasco Corporation, de Mexican Eagle Petroleum Company, subsidiaria de Royal Dutch Shell, de Bethlehem Steel Corporation y de Newmont Mining Corporation. Muchas empresas extranjeras en nuestro país en ese momento que tenían en sus manos el control de ciertas minas. Y entonces, este cambio buscaba asegurar que los recursos minerales beneficiaran directamente a la economía y al pueblo mexicano, en lugar de ser explotados únicamente por extranjeros. Y aunque esta nacionalización de las minas no fue tan extensa ni tan impactante como el petróleo, pues sí sentó las bases para un mayor control estatal y una presencia más fuerte de capital mexicano en la industria. Y bueno, se preguntarán dónde entra aquí la familia Balleres. Pues bueno, en 1961, Alberto Balleres compra Peñoles, comenzando así un periodo de expansión y modernización que transformó a la empresa en un gigante industrial. Recordemos que desde mediados de la década de los 30, Raúl Balleres participaba junto con el Grupo Buda en el financiamiento a las actividades mineras. Esto a través de Crédito Minero, que fue la primera empresa dedicada al financiamiento de las actividades mineras, y también tenían a Mercantil Crédito Hipotecario y Crédito Afianzador. Y entonces, este conocimiento de la industria, sus economics y los participantes que ya les mencionaba, les permite crecer su rol como un operador en la industria y no solamente a través de financiamiento. Ahora, bajo la dirección de la familia Balleres, Peñoles multiplicó sus operaciones, expandiéndose en la minería de plata y otros metales, así como en la producción de químicos y materiales industriales. Esta estrategia de diversificación ayudó a Peñoles a convertirse en una de las empresas más grandes y exitosas de México, con presencia internacional y liderazgo, como les decía, en la producción de plata, zinc y otros metales. Otro dato importante dentro de la historia de Peñoles es la creación de Química del Rey. Esto fue en 1968 como parte de una estrategia de diversificación. ¿Por qué? A ver, en lugar de comprar una empresa existente, Química del Rey la fundan para expandir sus operaciones más allá de la minería de metales preciosos y entrar a la producción de químicos industriales, que estaban relacionados con las mismas actividades de explotación del subsuelo, específicamente el sulfato de sodio, que tiene muchos usos industriales y con esto se consolida como uno de los mayores productores a nivel mundial. Esta división de Química del Rey está compuesta por 2 plantas y un complejo químico.
y cuenta con la planta de sulfato de sodio más grande fuera de China. Entonces, la gran importancia de Química del Rey es esta capacidad para reducir el riesgo asociado con la volatilidad de los precios de los metales preciosos. En otras palabras, diversificar sus operaciones hacia la producción de químicos y así Peñoles pudo estabilizar sus ingresos y protegerse contra las fluctuaciones del mercado de metales. Ese mismo año, 1968, Peñoles empieza a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. Y como sabrán, en diferentes ocasiones ha sido parte del IPC, del Índice de Precios y Cotizaciones, que está conformado por las 35 acciones más líquidas y de mayor capitalización en la bolsa, por lo que depende de la liquidez que tenga la emisora, la participación de mercado, historial financiero, etc. En 2008, se reestructuran las operaciones mineras y agrupan las de metales preciosos en Fresnillo PLC, que en ese año se convierte en la primera empresa mexicana en cotizar en la Bolsa de Valores de Londres y desde ahí forma parte del FTSE 100. Peñoles permanece como accionista mayoritario con una participación de alrededor del 75%. Las operaciones metalúrgicas, químicas y mineras de metales, que abarcan el zinc, plomo y cobre, siguen bajo la operación directa de Peñoles. Fresnillo se dedicaba principalmente a la minería de plata y oro, lo que exigía un enfoque de gestión distinto al de otras operaciones diversificadas de Peñoles. Con esta escisión parcial, Fresnillo pudo centrarse en la producción de metales preciosos, optimizando sus procesos y recursos para convertirse un líder en el sector. Ahora, ¿cómo está actualmente dividido el pastel en el sector minero en México? Pues bueno, Grupo México concentra el 73.3% de la producción nacional de cobre, siendo líder indiscutible en este metal y consolidándose como un gigante en la producción de cobre y otras actividades mineras y ferroviarias. Peñoles ha incrementado su producción de cobre en un 7.68% en 2022, consolidándose como un jugador relevante en esta producción global de metales. Tiene una capitalización de mercado que ronda los $5,000 millones, mientras que Grupo México supera los $40,000 millones. Es decir, Grupo México técnicamente vale 8 veces más que Peñoles. Fresnillo PLC, la subsidiaria de Peñoles al 75%, y el resto cotiza en la bolsa de Londres, es la empresa que tiene la parte metales preciosos con el 6.2% de participación de mercado en el mundo. Y tiene una capitalización de mercado de 4,000 millones de libras esterlinas, es decir, unos 5,000 millones de dólares. Bueno, y después de todos estos datos, no sé qué percepción tengan de la industria minera, pero la mía cambió mucho después de hacer esta investigación y de platicar con mi colega periodista de negocios, Rodrigo Pacheco, quien también tiene su podcast, Rodcast, para que lo escuchen, y quien visitó una mina en Fresnillo y nos compartió su experiencia, algo que me sorprendió bastante. Al ser una empresa pública, tienen unos estándares y reportes, digamos, de sostenibilidad, etcétera, realmente profundos. ¿Por qué? No porque sean buenos o no, que sí, evidentemente, cuando uno conoce a las personas que trabajan en el sector minero, hay verdaderamente un orgullo de pertenecer. Y el sector minero en México, pues está muy concentrado entre dos grandes compañías, Grupo México y Fresnillo. Hay algunas otras, ¿no? Por ahí Slim tiene. Pero la verdad es que es un mundo como el de los periodistas, pequeño relativamente, todos se conocen y hay mucho orgullo de por medio en la profesión minera. Eso es uno. Y dos, una empresa como Fresnillo PLC, que es una empresa pública, pues tiene un montón de requerimientos que tienen que ser clase mundial, porque si hay algo a lo que son sensibles los inversionistas es a la mala reputación y a esa mala prensa que ha tenido durante muchas décadas, no solo en México, la minería. Además de Peñoles y Grupo México, también tenemos a Grupo Frisco de Carlos Slim y muchos participantes extranjeros, principalmente canadienses, como Gold Group. La mala prensa de la industria minera que menciona Rodrigo está relacionada, entre otros factores, en gran medida con accidentes como el de Pasta de Conchos en Coahuila, de Grupo México, en 2006, uno de los más sonados, donde murieron más de 60 mineros, o el de 2010 en la compañía minera chilena San Esteban, donde quedaron atrapados 33 mineros. Además de factores, por supuesto, ambientales, respecto a la contaminación del agua o el tratamiento de desechos. Pero en muchos casos podríamos decir que las compañías han aprendido de la historia y más cuando son públicas, porque ahí cuidan mucho más el tema de la seguridad, el medio ambiente. De hecho, vemos que las que son públicas incluyen en sus reportes indicadores de disminución de estos impactos con tratamientos para reciclar el agua y la reducción del consumo energético.
lo que me encontré fue algo extraordinario. Por un lado, porque se preocupan mucho, porque han aprendido las lecciones desde hace muchos siglos que hay minería en México. Somos un país verdaderamente de una potencia minera importante. Obviamente, en el caso de La Plata, esa mina a la que fui yo, se divide en distritos, ¿no? Y puedes tener en un mismo distrito varias minas. Y el distrito de Fresnillo es probablemente el mayor distrito minero a nivel mundial de plata. O sea, México es el principal productor de plata. Y básicamente el jugador ahí clave, pues se llama Fresnillo. En la revolución de las energías verdes y particularmente de la energía solar, hay un componente en donde la plata es fundamental. Entonces, súbitamente, México está muy bien posicionado para tener ciertos insumos que son fundamentales en la agenda medioambiental y del cambio climático. En el caso Zacatecas, sabemos que se enfrenta a una fuerte ola de inseguridad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, las ciudades de Fresnillo y Zacatecas se encuentran en los lugares número 1 y 5 respectivamente de las 75 localidades del país donde los habitantes se sienten más inseguros. Rodrigo me platicó que en Fresnillo hay un trabajo muy intenso con la Policía Federal particularmente, también la Guardia Nacional, y tienen protocolos de seguridad como por ejemplo no pueden salir de la mina después de que se metió el sol. Cuidan mucho a sus trabajadores y trabajan muy de cerca con varias comunidades de ahí. Los van involucrando para que también empiecen su carrera en la industria. Una cosa que me sorprendió muchísimo, tienen talleres grandes. Por talleres me refiero a centros, oficinas muy bien puestas, en donde tienen un simulador, así como el de aviones, donde entrenan los pilotos, pero este es para manejar los camiones de 50 toneladas que sacan el jale. El jale es el residuo que va quedando de la mina y que tienes que ir sacando para que puedas seguir cavando túneles o incluso el mineral, porque obviamente la plata no es que sale un lingote de plata o un pedacito de plata, en realidad sacas, pues digamos, como, si me están escuchando los mineros a lo mejor me regañan, pero sacas como si fuera tierra y eso lo llevan a un proceso muy largo que va decantando, le van aplicando distintos componentes hasta que te queda un sustrato de plata, que eso es lo que después le das más tratamiento y sacas plata, la llevan a otros lugares, ahí no la procesan, me parece que la procesan ahí en Torreón, tiene una operación ahí en Fresnillo importante, y de ahí ya podrías llegar al equivalente de los lingotes de plata, digamos, por decirlo de manera muy que todos lo podamos entender. Y entonces, por ejemplo, solo mujeres manejan esos camiones de 50 toneladas. A mí pues porque estaba haciendo ahí la visita, me dejaron manejar uno y eso se cuenta como un avión, como la cabina que has manejado de un avión en algún simulador, igualita, nada más que de un camión de 50 toneladas. Y ahí te van entrenando y después de un largo entrenamiento de meses, pues ya te dan un camión, porque obviamente son caros, ¿no? Y no es sencillo. Y luego entras a la mina. Tiene la mina Wi-Fi en toda la mina, es impresionante. Y hay centros de control adentro de la mina y afuera de la mina en donde tienen todo un centro de cuenta como los famosos C5 para cuidar a las ciudades, pero de la mina. Y entonces saben en tiempo real, son protocolos de seguridad donde te pones un cinturón, un localizador, te dan una lámpara que hace flash, un respirador por si algo ocurre, etcétera. O sea, muchísima seguridad, pero además el localizador les permite saber en tiempo real dónde está quién dentro de la mina. Y entonces todo eso lo tienen en un gran centro de control planificado con mucha tecnología. Por eso hay Wi-Fi adentro de la mina, porque además tienen que coordinar, pues por ejemplo, cuando hacen las explosiones, que son muy exactas y muy específicas, pues tienes que saber en dónde están. Hay protocolos muy rigurosos para que obviamente no vaya a haber un accidente, para entender dónde van a hacer la explosión y hacer más grande el túnel y luego empezar a hacer el proceso minero. Una cosa muy impresionante además, por ejemplo, tienen dentro de la mina ciertos cuartos, no son cuartos necesariamente, pero cuando tienen como un túnel que te lleva a un lugar en donde es una cápsula que si hubiera un escenario terrible en donde todo se destruye, tú te guardas en la cápsula, hay comida, oxígeno, agua, o sea, que aguantan varios días y está muy bien calculado, los tienen a punto, porque obviamente al ser una empresa pública tienes que tener todos esos protocolos para evitar que te ocurran accidentes como los que quizás son los más visibles, los de Chile, el de pasta de conchos, etcétera. La verdad es que eso es un poco más del pasado, ¿no? Porque obviamente está en el interés de la mina, porque imagínate si tienes un accidente, lo que te cuesta en dinero, reparación, etcétera, que se destruye en un segundo, y entonces por eso tienen unos protocolos realmente muy, muy extraordinarios. Todo el equipo renovado lo tienen ahí prístino, obviamente nunca lo han usado, y tienen además pues unas estrategias de seguridad muy específicas. Realmente me sorprendió mucho porque vas a una minería pues muy del siglo XXI, ¿no? Andábamos en una camioneta dentro de la mina que son kilómetros y kilómetros y kilómetros
de caminos adentro de la mina. Es una pequeña ciudad. Adentro de la mina, por ejemplo, tienen un taller en donde arreglan las máquinas que son muy grandes porque las tienen que mantener a punto, ¿no? Entonces tienen un taller abajo de la mina. Es una ciudad, digamos, donde tienen, por ejemplo, un comedor, porque obviamente si tú estás, por ejemplo, muy adentro en la mina, pues te cuesta mucho volver a salir, comer y luego pues, ya perdiste 2 horas. Obviamente tienen muchos protocolos de periodos de descanso que está correlacionado con los accidentes y esas cosas. Para este episodio también platiqué con Armando Rodríguez, director de análisis en Punto Casa de Bolsa, sobre la bursatilidad de las acciones de estas empresas. Fresnillo justamente tiene casualmente más liquidez en la Bolsa de Valores de Londres que en la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Entonces, es un dato muy curioso. Fresnillo es muy líquida, pero en la Bolsa de Londres, a diferencia de la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Yo creo que por la profundidad del mercado, particularmente en Europa, y como sabes, pues también está el London Metal Exchange. Entonces, yo creo que por la profundidad del mercado en esta región, pues ha sido que también Fresnillo, al ser también de los principales productores de plata en el mundo, pues justamente se da este fenómeno. Incluso hemos visto periodos en los que Fresnillo es más líquida en Londres que Peñoles en México, a pesar de que Fresnillo pues solamente es subsidiaria de Peñoles. Y es que Peñoles, al estar muy expuesta a sus principales productos que son metales preciosos, muchas veces el mercado ha correlacionado el precio de la acción con el precio internacional en estos metales, como el oro y la plata, que tan solo estos dos metales representan más de la mitad de los ingresos de Peñoles actualmente. Estamos hablando de más de un 60%. Ahora, como sabes, el oro se percibe como un activo de refugio, en donde típicamente en eventos de alta volatilidad e incertidumbre económica y política, el oro mantiene una apreciación importante, ¿no? Entonces, este tipo de eventos en muchas ocasiones benefician a Peñoles. Ahora, el oro también tiene efectos monetarios, ¿no? Como sabes, estamos en vísperas de que la Reserva Federal empiece a relajar su política monetaria y esto conlleva también a una apreciación importante en el oro, que justamente si ves los niveles actuales del oro, pues están prácticamente en máximos históricos. Entonces, esto debería de beneficiar la cotización de Peñoles. Sin embargo, hasta el momento no ha sido el caso. Peñoles ha mostrado en el precio de la acción una relativa estabilidad si lo comparas contra los precios observados en meses anteriores. Actualmente la acción cotiza alrededor de los 250 pesos y si comparas estos niveles contra los observados a finales de abril y el transcurso de mayo, pues son niveles todavía muy estables, ¿no? Contra lo observado en estos periodos. Cabe mencionar que el reporte al segundo trimestre pues ya muestra avances, punto de inflexión operativo y financiero. Ya se empieza a mostrar que las ventas de Peñoles empiezan a beneficiar de la coyuntura actual en los precios de sus principales productos y además de eso, pues bueno, tienes una estabilidad en los volúmenes de venta y esto ha beneficiado también que los ingresos, la utilidad bruta, la utilidad operativa y el EBITDA muestren avances importantes contra el mismo periodo del año pasado. También hablamos de cómo se comporta el precio de la acción frente a compañías como Grupo México. Después de que en 2023 la acción no tuvo tan buen año, principalmente debido a algunos paros de mantenimiento que hubo en algunas minas, que por supuesto afectó la producción y naturalmente los ingresos. Tiene una exposición mucho más alta a metales industriales, particularmente el cobre. Y el cobre tiene un ciclo muy distinto al de los metales preciosos. Particularmente el cobre ha mostrado una apreciación muy importante en los últimos meses y esto debido a temas más bien de oferta global. Entonces esto ha ocasionado que al contraerse la oferta global de cobre por menores producciones, los precios del cobre hayan incrementado. Y con ello, si bien Peñoles no es el único producto que comercializa, sí es su principal producto en la división minera, que recordemos que también está la división de infraestructura, ¿no? La división de transportes. de transportes, como Grupo México Transportes, pero en la división minera, que es la que más pesa de las tres divisiones a su interior, el cobre es el que más pesa dentro de sus productos y a esto hemos atribuido esta apreciación. Entonces, si ves la gráfica del Grupo México, ha habido como una disparidad en últimas jornadas respecto a lo que ha sucedido con Peñoles, ¿no? Grupo México se ha mostrado más sólida, por así decirlo, respecto a la lateralidad en el precio de la acción que hemos visto en Peñoles. Ahora, hablemos un poco más de los números de Peñoles y metámonos a sus reportes trimestrales. Peñoles opera en México, Chile y Perú. En 2023 vendió casi $6,000 millones, de los cuales el 78% fueron exportaciones.
Los mercados más representativos a donde exportan estos productos son Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Japón. Pero aquí algo que me llamó la atención es que la división de productos químicos, encabezada por Química del Rey, que ya les platicaba, no es tan relevante, ya que sus ventas representaron apenas 280 millones de dólares. Dirán que esto no es poco, pero sí, es menos del 5% del total. Del costo total de producción que presentan en su reporte anual 2023, el 20% está ligado a depreciación. La segunda partida son contratistas con el 16%, después mantenimiento con el 15% y energéticos con 14.7%. Es decir, Peñoles gastó en 2023 alrededor de 470 millones de dólares en combustibles y energía. Y es que el gasto energético es un rubro siempre muy importante en todas las industrias de transformación, ya sea que consuman combustibles como diésel, gas natural o electricidad. Hay una ventana muy importante de oportunidad para generar ahorros y ser más eficientes en los procesos productivos. En este sentido, en su informe anual, el director general Rafael Rebollar dijo que concretaron la migración de algunas operaciones al mercado eléctrico mayorista y con esto pueden aprovechar mejor las fuentes de generación propias y alcanzar costos de electricidad más competitivos. Ahora, durante el 2023, esto generó un EBITDA de 768 millones de dólares. Sin embargo, la utilidad de operación después de intereses, depreciación y amortización fue de solamente 77 millones de dólares. Los gastos de exploración fueron 232 millones de dólares y la inversión en activos fijos de 596. Como vemos, pues es una industria sumamente intensiva en capital y que además presenta retos importantes en cuanto a exposición a ciclos de precios internacionales de los metales y el tipo de cambio. Simplemente tomemos en cuenta que el tipo de cambio promedio en 2021 y 2022 fue ligeramente superior a los 20 pesos, mientras que en 2023 fue de 17.77 pesos por dólar. Esta revaluación del peso afecta a las empresas altamente exportadoras, porque pueden comprar menos pesos con los dólares que obtienen de exportación para pagar sus costos fijos que están en moneda local. Y bueno, aquí también les comparto un fragmento de lo que dijo Alejandro Balleres al Consejo de Administración en el reporte anual del 2023. Él se refiere a las tensiones geopolíticas mundiales y a las tasas de interés, que al mantenerse altas durante 2023 moderaron el ritmo de crecimiento global. Y el impacto de la inflación acumulada en los años de la pandemia se agravó significativamente por la fuerte apreciación del peso mexicano frente al dólar estadounidense. Y esto, pues, subió sus costos y gastos de operación en dólares. Entonces, debido a la incertidumbre y a las perspectivas de relajación en la política monetaria, los precios de los metales preciosos registraron alzas con respecto a 2022. Por el contrario, la desaceleración del dinamismo de la industria mermó los precios de los metales básicos. Y él destaca la fuerte caída en la cotización del zinc. Como contexto, el zinc cayó 24%, al pasar de $157 la libra en 2022 a 119 en 2023. Regresando a la carta de Alejandro Balleres, dijo lo siguiente: en este entorno macroeconómico complejo, reforzaron la disciplina financiera y operativa, implementando un plan de transformación con programas de eficiencia, reducción de costos, gastos, racionalización en las inversiones y disminución en el uso de capital de trabajo. En otras palabras, implementaron un plan de transformación orientado a recuperar la rentabilidad. El último dividendo que repartió Peñoles fue en 2021. Los activos totales de Peñoles rondan 10,000 millones de dólares, con una deuda neta de 2,750. Su razón de EBITDA a intereses, que es un indicador, como saben, muy relevante de cuánto genera para poder pagar su deuda, se ha venido deteriorando al pasar de 12.8 veces en 2021 a 7.3 en 2022 y 4.3 en 2023. Actualmente tienen poco más de $1 billón en caja y su equipo fijo neto ronda poco más de 4,500 millones de dólares. Ahora, ¿cuáles son las expectativas para la empresa en lo que queda del año? Entonces, eso hay que mencionarlo, ¿no? Peñoles no es una empresa sumamente apalancada, tienes una razón de deuda neta a EBITDA de alrededor de 2.2 veces, que es un nivel, la verdad, muy prudente, ¿no? Muy conservador. En general, si comparas estas métricas con otras compañías mineras, por ejemplo, en Estados Unidos, pues vas a ver que Peñoles tiene una métrica de apalancamiento muy moderada y que es muy probable que incluso se abata aún más en la medida que el EBITDA pudiera seguir creciendo en los próximos trimestres, ¿no? Digo esto considerando que la coyuntura en precios se mantiene, ¿no? Es decir, que los precios del oro y la plata
que son sus principales productos, se mantengan estables en los próximos trimestres. Con ello, seguramente, Peñoles va a seguir mostrando todavía buenos resultados. Otro aspecto relevante en esta industria son las reservas probadas y probables, similar a lo que ocurre con la industria petrolera. Los gastos o inversiones en exploración determinan que sigan encontrando recursos que puedan explotar en el futuro. Y en este sentido, en el reporte anual 2023, Peñoles explica que tienen 30 años de vida de recursos y 14 años de reservas. Esto al ritmo de producción proyectado para los próximos 5 años, frente a 31 y 15 años respectivamente de la estimación que hicieron en 2022. Esta estimación se hace con base en lineamientos internacionales que publica el Joint Ore Reserves Committee y es auditado por terceros. Recordemos que un mercado muy activo para financiamiento de proyectos de minería es Canadá. Ahí existen fluctuaciones importantes cuando un proyecto nuevo tiene avances en su exploración y prueba reservas. En algunos casos, cuando esto sucede, algunas empresas se venden a corporativos más grandes para su explotación. El año pasado, en 2023, se aprobó una reforma a la ley minera, con la que se dejaron de otorgar concesiones mineras en zonas donde hay escasez de agua o en áreas naturales protegidas. En el caso del agua, Peñoles, por ejemplo, el 78% del agua que utilizan para sus operaciones la reutiliza. También con esta reforma se redujo el tiempo de las concesiones. Antes era de 100 años. La propuesta era bajarlo a 30 años, pero bueno, quedó en 80 años. Y declara que los pueblos indígenas tienen que recibir al menos 5% de las utilidades de la explotación minera en su zona. Con estas nuevas disposiciones, la Cámara Minera de México dice que han dejado de llegar al país más de 4.500 millones de dólares de inversiones, porque hay más de 200 permisos ambientales sin resolver. Ahora hay una iniciativa de reforma en el Congreso para prohibir la minería a cielo abierto, que hoy en día representa el 60% de las operaciones. Sobre esto, Rodrigo Pacheco me dijo lo siguiente. Eso es lo que ya pasó, pues no hubo nuevas concesiones. Por lo tanto, pues estamos dejando plata en el subsuelo. Y luego hay algunas cosas absurdas en donde, ahora no recuerdo exactamente, pero te dan autorización para acabar en una mina. Y muchas veces en la minería, pues no es que donde tú dijiste de manera muy puntual ahí vas a encontrar, pero va a estar al ladito. Si tú acotas demasiado los permisos, matas, porque entonces no tiene caso invertirle 100, 200, 300 millones de dólares para que al final pues tienes que enfrentarte a otro protocolo de hiperregulación. Y entonces ahí hay una serie de situaciones, digamos, que se están enfrentando en materia de regulación y si prohíben la minería abierta pues va a ser un impacto bastante fuerte para el país. Y obviamente en el momento de relocalización, uno de los elementos clave pues son las tierras raras y todos los insumos para los artículos electrónicos. Algunos los tenemos en México, otros no. Y pues eso no, México obviamente no está en el momento de poder aprovechar. Cambios regulatorios, retos medioambientales y sociales, seguridad, exposición a tipo de cambio y precios internacionales de metales son solo algunos de los retos más importantes que una industria intensiva en capital como la minera presenta en nuestra época. La historia no se repite, pero dicen que rima. Algunas minas dejaron de ser rentables después de su explotación básica en la Nueva España y volvieron a hacer sentido cuando la revolución industrial permitió una explotación distinta con máquinas a vapor que trajeron capital y mineros ingleses. La inversión en tecnología que permita reducir costos operativos y de transformación y que además sean amigables con el medio ambiente y las comunidades son los factores que yo creo que van a garantizar la rentabilidad de Grupo Peñoles en los próximos años. Así llegamos al final de este episodio sobre Peñoles y Fresnillo. Acompáñenme al siguiente episodio de Arquitectura de los Negocios, en el que hablaremos de el Palacio de Hierro y Tane, dos de las empresas favoritas de Grupo Val, ligadas al lujo, y que a diferencia de Peñoles, que es una industria B2B, Palacio de Hierro y Tane son modelos B2C, algo que a don Alberto Balleres le encantaba. Cómo enamorar a sus consumidores creando una lealtad de marca que involucra generaciones dentro del consumidor mexicano. Yo soy Susana Sáenz y no te olvides de seguirnos en nuestras plataformas de podcast y suscribirte al newsletter de White Paper. Esta es una producción de White Paper Media, la fuente de información de negocios en la que confían los principales empresarios y empresarias de nuestro país. Yo soy Susana Sáenz y si tienes curiosidad de cómo opera alguna industria o sector o alguna empresa, mándame tus sugerencias a susana@whitepaper.mx. Suscríbete en whitepaper.mx.